En este capítulo observaremos algunas fallas de motores diésel, su diagnóstico y su reparación. Este vehículo presenta varias inconveniencias. En primer lugar, un recalentamiento del motor. En segundo lugar, un pasaje de aceite del motor al sistema de refrigeración. Vamos a continuar una metodología que puede tener sus variantes según el mecánico, pero en general conviene seguir a ella. Primero se hará una inspección del problema en sí. Si desmontamos el tapón del radiador, podemos observar aquí la presencia de aceite. Si observamos adentro, vemos que esto negro que se ve indica que tenemos aceite en el sistema de refrigeración. Vamos a cuantificar el aceite que puede haber pasado del sistema de lubricación al de refrigeración. Aquí vemos un conducto que une el radiador con el tanque o depósito de expansión. Quitando la tapa del mismo, podemos observar, se puede apreciar claramente que hay una gran cantidad de aceite en todo este conducto. Bueno, ahora procedemos a controlar el nivel del aceite del motor. Luego de quitado el aceite sobrante de la varilla, insertado esta de nuevo, podemos observar que el nivel está por debajo de la indicación de nivel normal. Y habiendo consultado al propietario, que dijo que este motor no consumía aceite, es fácil presumir que el aceite faltante es el que se encuentra en el sistema de refrigeración. Debemos controlar también que no pase agua al sistema de lubricación. Si bien ya en la varilla no se veían trazas de agua, conviene revisar también el tapón por donde se echa el aceite al motor, dado que si está pasando agua al aceite, el agua al evaporarse buscaría las partes más altas del motor. Procedemos entonces a retirar esta tapa y podemos observar que no hay restos o trazas de humedad ni tampoco hay señales de que agua haya pasado al sistema de lubricación. Esto es un buen indicio y está indicando que el aceite escapa de un lugar de donde hay presión de aceite hacia el sistema de refrigeración, que tiene por supuesto una presión muy inferior a la del circuito de lubricación. Los puntos por donde puede pasar aceite del sistema de lubricación hacia el de refrigeración no son muchos. Ustedes recordarán que en la tapa de cilindros hay una serie de piezas móviles que necesitan lubricación. Quiere decir que desde el bloque del motor va a subir aceite a presión a lubricar la tapa. Ese aceite a presión sube a través de un canal que hay dentro del bloque y dentro de la tapa y pasa a través de la junta de la tapa de cilindros. Si esta junta estuviera mal en ese lugar, rota o floja, podría suceder que se pasara aceite a presión desde el sistema de lubricación hacia el sistema de refrigeración. Eso es una de las posibilidades. De todos modos, haremos un demérito general de la unidad para tener una idea de qué tan buen mantenimiento tiene este vehículo. Porque los usuarios normalmente dicen que hacen buen mantenimiento, pero
hay cosas que pueden denotar que el mantenimiento es bueno o no, si es que el taller donde se lleva el vehículo saben o conocen la marca o hacen un buen trabajo o no. Primero vamos a controlar entonces el filtro de combustible. Como pueden recordar, el filtro de combustible tiene una llave de purga abajo y aquí un cebador. Vamos a inspeccionar, ya que aparentemente el filtro no está recién cambiado, sino que tiene su uso por el aspecto exterior. Vamos a controlar a ver si hay agua dentro del sistema de alimentación. Procedemos a aflojar la llave de purga que tiene forma de mariposa en esta unidad y accionando la bomba de mano del cebador vemos que sale solamente agua sin salir gasoil. Cosa curiosa dado que es mucho el nivel de agua que podemos observar que está saliendo sin que aparezca la salida fluida del gasoil. Aparte de la gran cantidad de agua que ha salido, podemos apreciar los sedimentos que quedan en el fondo del vaso. Esto indica, primero, que tiene poco o mínimo mantenimiento, más bien escaso este sistema, esta unidad. Y aparte de esto, vamos a observar algo que es anormal, dado que esta camioneta tiene un alerta de agua en el depósito. Vemos que el cable no está conectado. Vamos a tratar de averiguar la causa de eso. Los filtros originales llevan aquí debajo una conexión eléctrica que enciende una luz en el tablero del automóvil o camioneta cuando el nivel de agua dentro del vaso es importante. En este caso, no solamente no tiene esa conexión, sino que si observamos detalladamente, aquí se encuentra el cable cortado que corresponde al circuito eléctrico de esa conexión de alerta, que en algún momento se cortó o lo cambiaron, o cambiaron el sistema del vaso y ese alerta de agua desapareció. Los fabricantes prevén una serie de sistemas de luces de alerta para evitar que esto suceda. La presencia de tanto nivel de agua en el filtro de combustible es muy riesgoso para el motor, puesto que puede ingresar agua en el sistema de inyección y, si recuerdan, dada la alta precisión de los componentes que hay en la bomba inyectora y los inyectores, el agua puede ocasionar daños irreparables. Para tener una idea de lo mal atendido que puede estar este vehículo, podemos observar que en el sistema de frenos, el indicador de nivel de frenos se encuentra desconectado, ya que esta ficha debe ir aquí. Quizás sea descuido y quizás tenga algún problema el indicador de nivel. Aquí, como pueden observar, en la tapa está el flotador que cuando el nivel baja, el nivel del líquido de frenos baja, activa un contacto eléctrico que enciende una luz en el tablero avisando al conductor que el nivel está bajo. Evidentemente el nivel está correcto, no está bajo, pero ese indicador es importante de todos modos. Aunque el nivel esté correcto, es ciertamente importante este sensor debido a que si baja el nivel bruscamente porque hay alguna pérdida o si va bajando lentamente a medida que se desgastan las pastillas de freno, cuando el nivel llega a un lugar peligroso se encenderá la luz del tablero alertando del nivel bajo. Aquí tenemos la bomba de embrague y el depósito de líquido correspondiente. Podemos apreciar por aquí, por el color del líquido, que hace bastante tiempo que esto no se cambia, cuando las indicaciones de fábrica recomiendan cambiarlo con una determinada frecuencia, que puede ser anual
o bianual según los diferentes modelos. Es importante recordar que las gotas de líquido de frenos que pueda haber tanto en el depósito de embrague como en el depósito de frenos, si salpican o nos mojan los dedos, si apoyamos luego sobre la pintura del auto, eso puede remover la pintura del vehículo. Entonces hay que tener limpios tanto las manos como los alrededores de los depósitos. Otro elemento importante que nos puede dar una idea de cómo está de mantenido el vehículo es el filtro de aire. El filtro de aire consta de dos partes. El filtro de aire propiamente dicho, que es la parte de papel que la vamos a inspeccionar, y una trampa de polvo que lleva una especie de filtro ciclónico que lleva en la tapa, que no es muy conocido por las personas que no trabajan en la marca. Observando entonces, sacamos las grampas que fijan la tapa y allí, al desmontar la tapa, podemos observar el elemento filtrante en sí. Quitando esta mariposa central, podemos retirar el filtro y observar su estado. Vemos que, comparado con el interior del filtro, que este es el color original del papel filtrante, comparando entonces el color del papel filtrante original cuando está limpio, esta es la parte que comunica con la admisión del motor, la parte interna. Si comparamos ese color con la parte externa, vemos que la diferencia es notable. Esta coloración así oscura o grisácea se la da el polvo que está adherido, indicando que este elemento está ya para ser reemplazado. Ahora vamos a inspeccionar la tapa del filtro. Lo que aparentemente sería una tapa sencilla, en realidad es un filtro ciclónico donde el aire que entra en forma de torbellino, por fuerza centrífuga, aquí deja depositada, aquí dentro, la tierra, el polvo y las partículas grandes. Esto pocas veces se limpia cuando la persona que hace el trabajo no conoce el modelo. Si observan aquí, se puede apreciar la tierra, el polvillo que hay, los palillos, trozos de madera, lo que indica justamente que no ha tenido un buen mantenimiento este motor. ¿Por qué es importante saber del mantenimiento del vehículo? Porque muchas veces el cliente, el usuario de la unidad, no dice todo lo real y eso induce a confusión en la búsqueda de las fallas. Aparte, nos previene acerca de cómo deberemos luego tratar al cliente luego de hecho el trabajo, para asegurarnos que esa falta de mantenimiento no afecte nuestra reparación. Otro punto por donde puede pasar el aceite al sistema de refrigeración es a través del enfriador de aceite. En este motor, debajo del múltiple de escape, se encuentra el soporte del filtro de aceite y al costado una tapa que comunica con un intercambiador de calor, que es el encargado de enfriar el aceite lubricante para que no pase la temperatura de funcionamiento normal. Vamos a proceder entonces al desmontaje de esta pieza, su posterior inspección, a ver si encontramos alguna comunicación entre el circuito de lubricación y el circuito de refrigeración. Hemos decidido primero analizar esta pieza para no desmontar la tapa de cilindros, dado que eso implica un mayor trabajo y aparte implica un mayor costo. Antes de desarmar nada, procedemos a desconectar el terminal negativo de la batería
para evitar hacer algún cortocircuito. Siempre esto debe hacerse cada vez que se hará un desarme en el vehículo. Luego de haber aflojado, procedemos a retirar las tuercas que unen el múltiple de escape con el caño de escape propiamente dicho. Luego de haber aflojado las tuercas, procedemos a retirar las tuercas que en este caso salen junto con los espárragos y los bulones de fijación del múltiple de escape. Procedemos a retirar entonces el último bulón de fijación del múltiple. Retiramos el múltiple. Y la junta correspondiente, la cual revisaremos luego a ver si no presenta fugas. Una vez que hemos desmontado el múltiple de escape, se puede apreciar la tapa de la cámara donde va encerrado el permutador térmico. Antes de proceder a desarmar esta tapa, retiraremos el filtro de aceite del motor. Y otra cosa que tenemos que hacer es drenar el agua del sistema de refrigeración para evitar que el agua que queda en el bloque salga y moje todo el conjunto. Luego de haberlo aflojado con herramienta de suncho apropiada, procedemos a desenroscar la unidad sellada del filtro de aceite. Para un mecánico práctico ya podemos saber por el peso que tiene este filtro, que este filtro hace mucho tiempo que no se cambia. Previamente aflojados, procederemos a retirar los bulones de fijación de la tapa. Recordemos que antes hemos quitado el agua del sistema de refrigeración, aflojando la última tuerca de fijación. Procedemos a retirar la tapa con el conjunto del radiador y aquí podemos apreciar el permutador térmico por dentro de estas galerías, estas láminas planas que son huecas porque ahí adentro circula el aceite del motor que ingresa por diferentes conductos, y toda esta cámara por fuera de esto está rodeado de agua de motor. Aquí podemos apreciar varias cosas. Primero, el óxido que se encuentra por aquí, indicando que evidentemente el sistema de refrigeración no usaba el anticorrosivo necesario. Aquí podemos observar trazas de aceite que están por aquí. Vamos a mostrar mejor. Vean ustedes, aceite del motor que ha ingresado en el sistema de refrigeración, o sea, en las cámaras de agua. Eso indica una comunicación que trataremos de observar en la pieza que hemos retirado. Estas tuercas que se encuentran aquí, que previamente hemos aflojado, son las que fijan el radiador de aceite a la tapa. Originalmente lleva mucho apriete para que la junta que une el radiador de aceite con la tapa no se estropee y no pierda aceite. Ahora procedemos a darlo vuelta y aquí podemos apreciar
dos válvulas que permiten, cuando el motor arranca frío, por ejemplo, que el aceite está pesado, para que no circule todo a través de estas láminas finas, dado que como es un espesor muy fino, si el aceite está espeso no puede circular. Entonces se abren estas válvulas y hacen que el sistema siga por otro circuito. En estos casos hay dos tipos. Hay un tipo donde el aceite que circula por el radiador, por este punto, retorna al cárter de motor, o sea que está enfriando el aceite y vuelve al cárter para que sea tomado por la bomba y enviado hacia otras partes. Allí el radiador estaría en paralelo con el sistema de lubricación. En otros motores turboalimentados esta conexión no existe y por esta salida el aceite que es enfriado va a lubricar y refrigerar el turbo cuando hablamos de turboalimentadores impulsados por los gases de escape. De estas dos válvulas, una se abre, como decíamos recién, cuando el aceite está frío o hay alguna dificultad o obstrucción para que circule el aceite por el permutador. La otra se abre cuando el filtro de aceite no permite un buen pasaje, ya sea por saturación del papel que esté tapado el filtro o cuando el aceite está demasiado frío. Ahora procedemos a desmontar el permutador. Como ven ustedes, está formado por unas láminas huecas y el aceite, quitamos la junta de un lado, el aceite entra por un punto, circula a través de esas láminas y sale por el extremo opuesto. Y aquí, sobre la tapa, ya apreciamos algunos detalles. Si observan, de este lado, la junta parecería que sellaba bien, se ensució ahora un poco al desmontar, pero de este otro lado tenemos o que la junta no sellaba bien o que en esta zona hay un poro y eso permite el escape de aceite y la comunicación del aceite con el sistema de refrigeración, ya que, como recuerdan, y por el color es muy evidente, esta tapa que cubre la cámara de agua está llena de agua. La falta de anticorrosivo ha hecho que el óxido haga su trabajo, se ha depositado por aquí en forma de barros rojos. Capaz que también pudo haber picado en ese punto la tapa o de otra forma pudo haber fallado la junta. Es sumamente importante cuando trabajamos en este sistema revisar después que el aceite circule bien de un punto al otro. Si no lo hace fácilmente, quiere decir, se puede probar con nafta, con gas oil, quiere decir que está obstruido el radiador y si no se puede limpiar, deberá recambiarse todo este elemento. Luego de las inspecciones y la limpieza, lo que se pudo apreciar fue que en este punto el radiador tenía poros. Esos poros fueron ocasionados evidentemente por la falla de mantenimiento de no haber tenido el anticorrosivo en el sistema de refrigeración. Quiere decir que en ese punto el agua atacó el aluminio, perforó y eso facilitó que el aceite escapara hacia el sistema de refrigeración. Se hizo una prueba anterior a esa, que fue colocar el radiador con las juntas bien apretado y no hubo fuga en ningún momento a través del radiador ni de las conexiones. El radiador se probó por otra parte con agua fría, con agua caliente y con aire a presión y soportó hasta 9 kilos de presión sin denotar ningún tipo de fuga. Aquí, para evitar que se deforme esta tapa, que de por sí es muy fina, se utilizó soldadura con gas argón. Al soldarlo así se calienta solamente una pequeña superficie, se rellenó muy bien el material,
lo que también habla de la nobleza de la aleación de aluminio con la cual está fabricada la tapa. En el momento de soldar parecía que se soldaba con plata porque realmente corría muy bien la soldadura y se pudo cubrir muy bien los orificios. Luego se prueba a presión nuevamente y no se ha notado ningún tipo de fuga. Aquí vemos una vez más cómo la falta de mantenimiento ocasiona daños en los vehículos perfectamente subsanables o evitables. En este caso se pudo dar rápido con la falla, pero si uno no conociera la presencia de un permutador térmico detrás de esta tapa, lo más normal es que se hubiera desmontado la tapa de cilindros para buscar la fuga a través de la comunicación en la junta de la tapa de cilindros o en alguna fisura de la tapa o del block. Una vez reparado y que antes de proceder al armado de la unidad, deberemos desalojar todo el aceite que hay dentro del sistema de refrigeración. Para ello debemos retirar el termostato del motor, hacer circular bastante agua con solución detergente para retirar todo el aceite. También se deberá desmontar el radiador y efectuar una buena limpieza del radiador del motor, obviamente, no el que estábamos mostrando, no el permutador, ese ya se limpió. Hay que limpiar el radiador del motor, dado que adentro del mismo el aceite depositado allí puede ocasionar problemas, tapar el radiador. Un problema que queda por resolver es el recalentamiento del motor. Establecemos que es posible que el aceite adentro del circuito no permitiera circular el agua debidamente por el radiador, dada la gran cantidad de aceite que vimos, tanto en el radiador como incluso en el tanque de expansión. Una vez que tengamos toda la unidad armada y limpio el sistema, probaremos nuevamente, así como el termostato, y luego de hacer las pruebas, procederemos a efectuar unos controles posteriores para asegurarnos que al entregar el vehículo al propietario, este se encuentre totalmente libre de fallas. Control del sistema de refrigeración. Una vez armado todo el conjunto del permutador térmico, filtro de aceite, luego de haber limpiado lo mejor posible todo el sistema de refrigeración, hemos trasladado la unidad a un taller especialista en sistemas de refrigeración para efectuar una serie de controles. El primero de ellos será el control de hermeticidad del sistema de refrigeración, para lo cual trabajaremos sobre el radiador. Procedemos entonces a desmontar con cautela el tapón del radiador. Debemos recordar que es un sistema a presión, en este caso el motor no está muy caliente, por lo cual al llevar a la posición de descarga de la presión no vemos ningún escape de vapor. Esto nos garantiza que no hay demasiada temperatura. Quitamos el tapón. Esto puede ser un buen indicio o un mal indicio. Un buen indicio que no está caliente como para quemarnos. Un mal indicio que puede haber alguna fuga y por ello no genera presión el sistema de refrigeración. Procedemos a instalar un tapón especial que, a diferencia del tapón original, tiene una toma para una conexión rápida en la parte superior. Lo calzamos firmemente para que la válvula trabaje y aquí vamos a instalar el puntero de un instrumento de medición que vamos a mostrar ahora. El instrumento que estamos viendo consta de una bomba de mano con un impulsor por aquí y una manguera que va a conectar con el tapón que acabamos de instalar. Aquí tenemos un manómetro que podrá registrar tanto la presión que nosotros daremos artificialmente con este instrumento como las variaciones luego de poner en marcha el motor. Ahora vemos el proceso de este control. La mayoría de los tapones tienen en algún lugar, como en este caso,
inscripta la presión con la cual trabaja la válvula de descarga. Aquí se refiere a una presión de 0,9 bar. Esto puede darnos una indicación de cuál es la presión con la que funcionará normalmente el sistema de refrigeración. Utilizando ahora el acople rápido que tiene la herramienta, ajustamos donde va el tapón especial que hemos instalado hoy y comenzamos a bombear para generar presión adentro del sistema de refrigeración. Como pueden observar, a medida que bombeamos, la presión va subiendo, indicando que va aumentando la presión dentro del sistema de refrigeración. Luego controlaremos dónde hay fugas. Al dejar de bombear vemos que la aguja va bajando lentamente, indicando que hay una evidente pérdida de presión en el sistema. Ahora deberemos observar el vehículo para tratar de encontrar si la pérdida es externa o interna. Si es externa, junto con esta pérdida veremos una pérdida de agua. Dado que la pérdida de presión es tan grande, volvemos a darle para mantenerla y ahora observamos si aparece alguna fuga. Aquí observamos en la tapa del termostato una gran pérdida de agua, vean ustedes, una gran pérdida de agua que indica algún problema de montaje o de ajuste o sellado entre el mangón, la manguera y la conexión de agua que comunica la caja del termostato con el radiador en la parte superior. Vamos a revisar esa parte que quizás no sea la única. Procedemos a desmontar la abrazadera con mucha precaución para no quemarnos con el agua que está a temperatura. No hay que olvidarse que esta prueba que estamos efectuando se puede hacer tanto con el motor frío como con el motor caliente, para abarcar de ese modo diferentes posibilidades, porque hay pérdidas que se dan en caliente, otras que se dan en frío. Aquí el mangón se encuentra muy flojo y tal vez esta abrazadera no ejercía la presión suficiente, y aquí se puede apreciar incluso en la conexión de agua todas estas huellas que hay por aquí, que son justamente por el mal mantenimiento, corrosión. Si nosotros empleamos, por ejemplo, un fino destornillador, vemos que todo este material que se desprende es provocado por la corrosión, porque el sistema de refrigeración no usó el suficiente anticorrosivo. Lo que haremos ahora, si observamos que esto no está picado, es limpiarlo bien y armarlo con una abrazadera más poderosa. Si bien sería conveniente cambiar la manguera y tal vez esta pipa de agua o conexión, debido a que está bastante deteriorada por aquí, bastante corroída, a los efectos de seguir con la prueba para que puedan tener una idea de las pruebas que siguen a continuación, vamos a colocar apenas una abrazadera con el mismo mangón, una abrazadera nueva obviamente, en forma provisoria. Estamos colocando una abrazadera de cremallera y hemos ubicado una situación, el mangón más lejos de donde se ubicaba. Los motores se mueven sobre sus soportes y estos mangones tienen que tener siempre una longitud un poco mayor. Si el mangón queda muy ajustado o está muy duro, cosa que pasa a veces cuando los mangones se endurecen, se pueden hasta fisurar las conexiones de ese mangón en el radiador. Allí está bastante firme. Vamos a probar ahora nuevamente
con la presión para ver si el sistema continúa perdiendo. Completamos de agua el radiador nuevamente, volvemos a presionar el sistema hasta un valor de 1 bar y observamos ahora el comportamiento, a ver si aparece alguna pérdida de agua en el circuito. No aparenta tener pérdida en este momento. Vamos a darle un poco más de presión al sistema. Como vemos, la aguja del manómetro no cae tan rápidamente como hoy caía, indicando que aparentemente no habría mayores pérdidas en el circuito. Esta prueba, como dijimos hoy, se puede hacer con el motor frío o con el motor caliente. Una pequeña oscilación de la aguja hay. Vamos a proceder a poner en marcha el motor para comprobar a ver si hay fugas de compresión al sistema de refrigeración. Si los gases de expansión pasan al sistema de refrigeración, la aguja va a subir indicando justamente esa variante. Descargamos el sistema, operando para ello la válvula que ven aquí, y vamos a proceder ahora a poner en marcha el motor, presurizar el sistema y luego ver si la presión aumenta sin darle bomba, solamente por el hecho de estar el motor en marcha. Procedemos ahora entonces a poner en marcha el motor. Y ahora que está en marcha, vamos a dejarlo calentar un poco al motor para que se estabilice la marcha, ya que a pesar de que la aguja marca algo de temperatura, no está en la temperatura normal de funcionamiento. Y presurizaremos el sistema y veremos si el motor, ya sea moderando o acelerando, la aguja indica un pasaje de gases de expansión hacia el sistema de refrigeración. Bueno, comenzamos a presurizar el sistema. Observen ustedes, y llegando cerca de la presión de trabajo, ahora vamos a controlar si la aguja aumenta, ya sea con el motor moderando o acelerado. Ahora procedemos a acelerar. Observen ustedes. Aquí podemos apreciar que lejos de aumentar la presión, más bien disminuye. Esa disminución es provocada por el trabajo de la bomba de agua, que genera un efecto de vacío y disminuye la presión en el sistema. Cuando el motor se acelera, la presión disminuye. Cuando soltamos el acelerador, se mantiene, pero en ningún momento aumenta. Otra prueba que se puede hacer para ver si hay comunicación es probarlo con el motor bien caliente, y en algunos casos, cuando hay fisuras en la tapa de cilindros o el pasaje de expansión hacia las cámaras de agua es muy débil, se puede meter un cambio, soltar el embrague lentamente con el motor, el vehículo bien frenado, y soltar el embrague despacio para frenar la bajada del pistón y aumentar la presión promedio dentro del cilindro. En este caso vemos que prácticamente la presión no ha aumentado, al contrario ha disminuido, lo cual, si bien está con temperatura de funcionamiento no total, nos permitiría aventurar que no hay comunicación entre la cámara de combustión y las cámaras de agua a través de la junta de tapa de cilindros o a través de alguna posible fisura. A continuación, procedemos a dejar todo original, dejar de lado el medidor, desconectarlo y medir la actuación del vehículo para ver que no haya consumo de agua,
y se le hará una limpieza al sistema de refrigeración para retirar los últimos restos que pueden haber quedado de aceite. Luego de esa última limpieza, se procede a poner el anticorrosivo necesario en el sistema de refrigeración que prevenga un problema de oxidación posterior. Mediante esta herramienta, este equipo para limpiar radiadores, podemos observar un sistema por medio del cual se pueden hacer limpiezas de radiadores de agua, de motor, de calefacción, de bloque de motor y circuito interno del motor, sin desarme. Lo que se desarma solo es algunas mangueras para adaptar conexiones que hacen circular una corriente de agua por dentro del sistema, mezclarlo con aire comprimido y ese agua con el aire comprimido hacen una limpieza de todo el sistema en un tiempo más o menos breve. Aquí encontramos un manómetro que indica la presión del sistema de agua cuando se hace trabajar en el circuito. Aquí una palanca de control que comanda diferentes opciones. Por acá a la derecha tenemos otro manómetro que va a indicar la presión del aire para el circuito donde va el agua mezclada con el aire para facilitar la limpieza. Debajo de este manómetro de aire, de presión de aire, tenemos la perilla que comanda el porcentaje de aire que ingresamos en el sistema. Aquí abajo esta palanca que es para la cantidad de aire que vamos a ingresar, el volumen de aire. Esta perilla o palanca regula la salida del líquido de limpieza, cómo sale del sistema. Aquí tenemos unas paletitas que indican el funcionamiento de la bomba y la velocidad con la que va a girar la bomba. Aquí debajo tenemos diferentes circuitos donde se refieren a diferentes tipos de conexiones que va a tener el 1, el 2, el 3 y el 4. Este pequeño cuadro aquí en el centro indica al operador de la máquina todas las opciones que ofrece, ya sea con agua caliente, con agua fría, ya sea testeando el sistema o efectuando los trabajos de limpieza. Esta palanca B es para regular la entrada de agua al sistema y esta otra palanca C es la que nos permite regular el caudal de aire que va a ingresar al circuito. En una palabra, esta herramienta, este equipo que tiene varias bombas en su interior, es la que nos permite efectuar limpiezas en todos los sistemas pertinentes a la refrigeración del vehículo, en forma rápida y segura, para proceder luego a colocar el anticorrosivo suficiente que garantice que el sistema de refrigeración se mantendrá en buenas condiciones. Fallas por temperatura en el sistema de refrigeración. Continuando con el tema de fallas en motores diésel. Aquí tenemos el pistón de un motor que tuvo un recalentamiento. Varios de los pistones del motor han quedado como este. Allí podemos ver que hubo una zona fuerte de fricción entre la falda del pistón, la zona donde va el perno y el otro lado de la falda del pistón contra la pared del cilindro. Esto provocó que el motor se detuviera por agarrotamiento de esta pieza o de varias de estas piezas. Cuando hay una falla de este tipo, las causas pueden ser muchas. Vamos a analizar algunos elementos que son particulares de los motores diésel. Cuando se habla de problemas de recalentamiento de motor, hay causas a veces más que evidentes. Por ejemplo, la rotura de una manguera, un radiador de agua de motor tapado, ya sea en forma interior o exterior, un termostato trabado,
Pero cuando la falla no es evidente, debemos buscar sus causas e ir eliminando posibilidades. Aquí ustedes pueden apreciar un ventilador que va montado sobre lo que ya hemos mencionado en el curso, que es el embrague para ventilador de fluido viscoso. Es un embrague automático que funciona por temperatura y es lo que vamos a detallar a continuación. Aquí podemos apreciar que está montado en el mismo eje de la bomba de agua del motor. Aquí tenemos la turbina de la bomba de agua. Lo que no está presente aquí es la polea, que la hemos quitado en un desarme anterior. Una de las fallas que pueden ocurrir para que el motor recaliente es que el ventilador no gire a la velocidad necesaria, ya sea por un problema específico de recalentamiento o cuando se hace un trabajo general de reparación en el motor. Debemos inspeccionar esta pieza. Esta pieza tiene dos elementos bien diferenciados. El eje, que recibe movimiento desde la polea, que a través de una correa es impulsada desde el cigüeñal del motor, y esta platina, donde va conectada la paleta del ventilador. El control que debemos efectuar primero que nada es ver si esto se mueve, pero con cierto freno, con cierta dificultad. Eso indica que el sistema aparentemente estaría trabajando. Aquí luego tenemos que observar que no haya fugas del líquido. Para esto se usa aceite de silicio generalmente, y el aceite de silicio, si fuga, le quita funcionalidad a este mecanismo. Aquí tenemos que asegurarnos que el espiral bimetálico se encuentre bien calzado, que no esté roto o deformado. Para efectuar una breve explicación de funcionamiento de este sistema de ventilador de fluido viscoso, que es muy común en vehículos diésel, incluso en camiones, entonces vamos a mostrar uno similar a este, desarmado en forma parcial. A este elemento ya le hemos retirado las tuercas de fijación y ya previamente le hemos quitado el aceite de su interior. Bueno, retiramos la cámara superior. En este rebaje que tenemos por aquí va instalada esta junta, que es una junta de goma de caucho especial. Caucho sintético, es un O-ring para sellar esta cámara con el cuerpo donde va montado. Aquí podemos apreciar dos orificios, vean los dos orificios, que comunican la cámara delantera, que también es un depósito de aceite, con esta cámara de aquí. Esto que se ve aquí es una válvula cuyo eje está comandado directamente por este espiral bimetálico. Este espiral bimetálico, que va muy cercano al panel del radiador, recibe el aire caliente que llega a este punto. Como es un bimetal, se comporta como tal, y cuando recibe la temperatura apoyado en este punto de aquí, va a rotar el eje al tratar de desenrollarse el espiral, y al girar el eje va a mover esta caja de válvula, permitiendo un mayor o menor pasaje de aceite desde esta cámara al interior.
está girando a su vez y eso genera una fuerza centrífuga donde el aceite se va a mantener tanto adentro como afuera en la parte exterior. Mediante un calentador de aire eléctrico vamos a intentar calentar al bimetal para comprobar el funcionamiento de la válvula. Para ello lo colocamos en la máxima velocidad, observen ustedes, y empezamos a calentarlo simulando que sea el aire que pasa a través del radiador y veremos qué sucede con las válvulas. A medida que vamos calentando el bimetal, empieza a mover aquí y vamos a observar en estos orificios cómo lentamente empieza a obstruir los pasajes centrales. Observen ustedes, hasta que quedan totalmente obstruidos, quedando este pasaje que está en la periferia de la circunferencia como única comunicación. Vamos a mostrar ahora la otra mitad de este mecanismo, en este caso unido al eje de la bomba de agua que recibe movimiento directamente del motor. Se desplaza esta rueda dentada, observen ustedes, que no es más que una bomba de aceite centrífuga. La capacidad de esta bomba para transmitir movimiento hacia la otra parte o hacia el cuerpo en el lugar donde se mueve, donde gira, va a depender de la cantidad de aceite que tenga para impulsar. Cuando el motor está frío, de acuerdo a la posición de la válvula que vimos, es poco el aceite que va a impulsar la bomba y por lo tanto será mínima la capacidad de arrastre del eje que recibe movimiento del motor al ventilador. A medida que la temperatura en el radiador va aumentando, la entrada de aire aumenta, la temperatura en realidad aumenta, el bimetal que vimos hoy se empieza a girar, empieza a dilatarse y eso aumenta la capacidad de bombeo de aceite o de fluido viscoso, como se le llama normalmente, y con eso hay mayor capacidad de arrastre. En alta temperatura del motor, la transmisión es casi total de esta turbina hacia el cuerpo dentro del cual gira. Bueno, aquí las fallas más comunes en este sistema consisten en la pérdida de líquido o en el problema que puede suceder con el eje. A veces se traba el eje y no gira porque está sucio o porque está engripado y puede que ahí no acople aún con el motor en temperatura. Una prueba que podemos hacer es soplando aire caliente hacia esta unidad con el motor apagado, asegurarnos que la paleta del ventilador queda dura en ese momento, como solidaria con la polea que recibe movimiento del cigüeñal. Hay otros sistemas como estos que en vez de tener un espiral bimetálico tienen una chapa bimetálica y en vez de girar el eje lo que hace es empujarlo hacia el fondo, y al empujarlo hacia el fondo es que hacen la variación del pasaje del fluido viscoso hacia la cámara donde opera la turbina de la bomba centrífuga. En todos los casos, ese desplazamiento tiene que ser suave para asegurar un buen funcionamiento de este conjunto. Bueno, aquí entonces tenemos las aletas de refrigeración que contienen tanto la tapa como el cuerpo de este mecanismo. Ellas tienen que estar siempre limpias para asegurar una correcta transmisión de calor a la corriente de aire y evitar con ello que la suciedad que se pueda disponer sobre las aletas interrumpa la refrigeración y provoque el recalentamiento del fluido viscoso
por lo cual variará considerablemente la capacidad de transmisión de movimiento de la turbina a la polea donde va montado el ventilador. Bueno, aquí vemos otro elemento que suele traer muchos inconvenientes en los motores y es el termostato o válvula termostática. Hay diferentes tipos de termostatos, como ya lo pueden saber. Y aquí tenemos un termostato de acción sencilla, observen ustedes, donde tiene una sola válvula que es la que está en la parte superior. Este es un termostato que tiene posición, pueden ver aquí un pequeño orificio con una bolilla que es para purgar el aire del sistema y evitar que las burbujas de aire se acumulen por aquí y anulen el contacto de la cera térmica o el elemento dilatable con el agua. Ese termostato se coloca con este orificio hacia abajo, así, y el aire se va a acumular por aquí y no podrá escapar. O sea que ya el montaje es importante de estas piezas. Aquí se puede ver una flechita que indica la posición de montaje. Aquí podemos apreciar la flecha junto al orificio, donde se encuentra el elemento que nos va a mantener limpio este orificio por medio del giro de esa piecita que señalamos. Este otro termostato, mediante esta flecha, señala en qué posición va instalado. Esta flecha tiene que señalar hacia la parte superior del motor. Una de las características de este termostato es que es un termostato doble. Tiene dos válvulas, una en la parte superior para controlar el pasaje de agua hacia el radiador y otra válvula en la parte inferior que lo que hace es controlar la recirculación de agua dentro del motor. Aquí en la parte inferior tenemos una serie de inscripciones dentro de las que se encuentra la temperatura a la que el termostato deberá abrir y vamos a explicar cómo se controla este elemento tan importante del cual depende la vida del motor. Todo comenzó, recuerden, con aquel pistón que se había gripado por exceso de temperatura y vamos a revisar los elementos. Entre ellos el termostato. En todo termostato viene inscrita la temperatura de apertura. Con agua caliente colocada en un recipiente transparente donde se pueda ver en qué momento abre el termostato, más un termómetro que refleje fielmente la temperatura del agua, introducimos el termostato dentro del agua y debemos controlar cómo abre. Los manuales de taller son mucho más explícitos que la lectura que viene en el termostato y indica a qué temperatura tiene que comenzar a abrir el termostato y a qué temperatura el termostato tiene que estar completamente abierto. Y los manuales más completos nos indican también en cuánto tiempo debe el termostato pasar de una posición de totalmente cerrado a totalmente abierto una vez llegada a la temperatura de apertura. Otros elementos que pueden fallar son los termocontactos que permiten el funcionamiento de los ventiladores de tipo eléctrico, o sea, los motores con ventilador eléctrico o aquellos ventiladores que tienen un comando donde el acoplamiento se efectúa por aire comprimido, pero en los que el control de ese pasaje de aire comprimido también es eléctrico. En este caso, tenemos un termocontacto de dos contactos. Cuando el agua del motor o la que se encuentra en el radiador, el fluido refrigerante, hace desplazar un elemento muy sensible a la dilatación que se encuentra aquí adentro, hace contacto entre esos dos puntos.